tenemos que cuando hablamos de cumplimiento regulatorio o compliance, como también se le dice en inglés, tenemos la dicha de que estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de un conjunto de acciones, políticas, procesos que se integran en las instituciones y que éstas hacen o permiten y contribuyen o tienen como norte que dentro de las instituciones se cumplan regulaciones internas y regulaciones externas. Es por esto que cuando vemos algunas definiciones de compliance o cumplimiento regulatorio, podemos tener, por ejemplo, un libro muy recomendado de un profesor llamado Javier Ismodes Cascón que se llama Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento, el cual establece que cumplimiento es precisamente cumplimiento con las regulaciones externas e internas de la empresa o de la institución que se trate. Por otro lado, si tomamos el caso, por ejemplo, de las normas ISO, existe una norma ISO que es la 37301, que es la que establece lo que se denomina como sistema de gestión del compliance. Y este establece que se trata del cumplimiento de todas las obligaciones de compliance de la organización. Esta definición establece cumplimiento es toda obligación de compliance. Pero cuando hablamos de obligaciones de compliance, precisamente esto va de la mano con lo que tenemos aquí. Es decir, obligaciones de compliance. Cuando decimos obligaciones de compliance, tenemos obligaciones de cumplimiento que son de regulación externa y regulación interna. Ahora, para entender un poquito el tema del cumplimiento, de cómo esas buenas prácticas que tienen que ver con el cumplimiento interno y externo de las instituciones, tenemos que abordar un poquito de la historia y conocer el contexto del compliance. El compliance o cumplimiento, para no aburrirlos mucho, tiene su surgimiento como tal, como una disciplina, en el año 1974, cuando se emitió una ley que se denomina Foreign Corruption Trade Act en Estados Unidos, es la ley que se denomina ley que sanciona la corrupción o actos de corrupción en el extranjero. Las siglas son FCPA en inglés. Y esta ley nace a raíz de diferentes casos de corrupción que se habían dado para los años 60, dentro de estos, y también 70, al inicio de los 70. Entre estos podemos mencionar el caso de Watergate, que fue el caso del expresidente estadounidense Richard Nixon, el cual se vio envuelto en temas de corrupción y también de irregularidades del uso de poder en virtud de que utilizaba medios del Federal Bureau of Investigation, FBI, por sus siglas en inglés, y lo que hacía era, como este es un organismo que tiene acceso a cuestiones de inteligencia, él obtenía información como interviniendo llamadas, interviniendo informaciones digamos así, personas que eran de partidos políticos diferentes al de él. Así también lo hacía con personas que le interesaban a él. Otro caso también importante que ocurrió para los años 60 fue que en Estados Unidos había un tema con las pensiones y era lo siguiente. Habían empresas que administraban, digamos así, pensiones de manera independiente. ¿Cómo? eh, Captaban un capital y ese capital lo devolvían a las personas en cuotas determinadas, pero no había un control como lo que conocemos, por ejemplo, hoy en día como administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de jubilación colapsó porque no había una eficiencia de, digamos así, captación de capital y retorno a los beneficiarios. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron casos de corrupción, personas que se hacían millonarias de manera fraudulenta, estafando personas que después de que tenían toda una vida acumulando dinero para retirarse dignamente o tener su mínimo vital, pues eso dio lugar a que, digamos así, se tuviera que reestructurar el sistema de esto que tiene que ver con la pensión y entonces dio lugar a la creación de lo que se denomina la ley Eriza. ¿En qué consistió esta ley? Esta ley lo que hizo fue que creó instituciones que recibían un fondo y éstas se encargaban de administrarlo en una modalidad parecida a lo que conocemos hoy en día como administradoras de fondos de pensiones. Y lógicamente,
Esto dio lugar a que se mejorara en gran medida en la manera en que se recibían los, digamos, los fondos de pensiones por parte de los trabajadores después de que se dedicaban hasta 30 años a trabajar en una empresa o varias empresas. Así también podemos tener otro caso que fue conocido como Banana Gate, y esto fue de una empresa estadounidense que importaba guineos. Sucede y acontece que un presidente de Honduras, no recuerdo su nombre, eh, digamos a lo siguiente, el contexto. Honduras es un país que se caracteriza por exportar guineos, y resulta y acontece que una empresa extranjera, estadounidense, quería obtener una ventaja. ¿Por qué? Porque en Honduras había una situación, y es que ante la crisis que estaba pasando el país, se subieron los impuestos, los aranceles de exportación. Entonces, una empresa estadounidense ofertó un soborno para que, digamos así, un dinero por debajo de la mesa, a los fines de que se le redujeran los impuestos o se le dieran flexibilidad de los aranceles, y de esa manera obtener una mayor ganancia, lo cual fue sancionado en Estados Unidos y fue considerado como un acto incluso de corrupción, porque recordemos que la corrupción no es solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, el compliance es una disciplina, es una área de profesión que nace precisamente en los años 70, y en el año 1974 es donde se empieza a tener una serie de exigencias a empresarios, a personas que dirigían instituciones, y es por eso que se dice, y de hecho es generalmente aceptado, que el compliance es una derivación de lo que se denomina gobierno corporativo. Entonces, a raíz de ese gobierno corporativo que establece las reglas de juego que deben de seguirse en las instituciones por parte de los líderes, desde la máxima autoridad, alta gerencia, baja gerencia y demás miembros de la institución o empresa. Entonces, pues ha tenido una constante evolución, y esto se ha extendido a diferentes áreas de aplicación. Entonces, algunos, digamos, conceptos claves o key concepts que se deben de tener siempre que hablemos de compliance. Estamos ante regulaciones, porque hablamos de que cumplir, o sea, compliance o cumplimiento regulatorio es cumplir con las obligaciones externas e internas de la institución. Entonces, para eso tenemos que hablar de sectores regulados, es decir, que debe de haber un conjunto de normativas, leyes, etcétera. Y entonces, como esas series de leyes, normativas y demás establecen disposiciones, órdenes, establecen instrucciones, establecen regulación, un orden, etcétera, pues la palabra cumplir tiene un elemento importante, porque estamos diciendo que cumplimiento es cumplir con las regulaciones externas e internas de la institución. Por ende, cumplir como verbo es una función esencial. Otra parte interesante es que cuando hablamos de compliance o cumplimiento regulatorio, también hay que tener en cuenta aspectos internos y externos de cara a las instituciones que se traten o de cara a las empresas que se traten. Y por último, la identificación de riesgos. ¿Por qué? Porque para hablar de que cumplimiento es cumplir con regulaciones externas e internas, es porque existen elementos de riesgo que se deben de considerar, y sobre eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, compliance y regulación. Toda institución que existe, toda empresa que existe, se expone a regulación de leyes, normativas y así por el estilo. Entonces, las empresas, las instituciones, cuando estamos hablando de obligaciones que tienen de cara a las disposiciones legales que les son externas e internas, tienen cuatro elementos que son importantes caracterizar. Por un lado, tenemos las responsabilidades legales y delitos. Dígase que si hablamos de una empresa, es menester decir que si, por ejemplo, una persona dentro de la empresa roba, pues esto ya se trata de un delito. Es decir, que es un escenario donde posiblemente se den delitos y así por el estilo, que son debidamente sancionados por la ley. Pero también hay una parte de responsabilidades legales. Esta parte de responsabilidades legales va de la mano con cumplir con todos los aspectos de la ley. Y para contextualizarlos un poquito, digamos que usted tiene un dealer, una persona, Juan Pérez, crea un dealer. Ese dealer debe tener empleados, pagar salario,
pagar seguro social, debe tener también un alquiler o comprar un inmueble para que sea el local donde se parqueen los vehículos, los activos que tenga. También ahí podemos poner, digamos que en el caso de ser dealer es un sujeto obligado que se regula por reglamentaciones de la DGI, tanto para lavado de activos o prevención de lavado de activos, así como también sus operaciones normales y así por el estilo. Pero, ¿qué pasa? Si ponemos otro ejemplo, vamos a suponer de una farmacia. Ya estamos hablando de que una farmacia tiene obligaciones legales diferentes a las de un dealer, aunque en algunas cosas se unifiquen. Digamos, por ejemplo, las dos tienen que pagar impuestos. Pero, por ejemplo, a diferencia del dealer, una farmacia necesita una autorización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sociales, pero también necesita tener, por ejemplo, personas capacitadas en temas de medicamentos, en diplomados de farmacia, así por el estilo, y maneja un tipo de mercado diferente. Estamos hablando de que una farmacia trabaja con cientos de medicamentos, los cuales son debidamente controlados, por ejemplo, y se expone a riesgos diferentes que de un dealer. Porque vamos a suponer, si en un dealer se roba un carro, Dios libre, no es lo mismo que robarse, por ejemplo, un glisser de pastilla. Es diferente, tienen precios diferentes. Un carro, estamos hablando ya por mínimo de 300.000 pesos en adelante, si es un vehículo en condiciones. O sea, son riesgos diferentes. Es lo que quiero decir por su naturaleza y también las responsabilidades legalmente hablando, en su mayoría son diferentes cuando estamos hablando de sectores distintos. Por otro lado, está la protección de información personal y esto va de la mano porque las instituciones, sobre todo las empresas, tienen, digamos así, la dicha de que en el conjunto de sus actividades tienen lo que se denomina, digamos así, manejo de datos personales, manejo de informaciones personales, y eso sobre la base de que debe tener, digamos así, un control de información, que es como se denomina, por ejemplo, los estándares ISO. Es decir, que debe establecer de que si vamos a decir, yo soy cliente de X empresa que me brinda un servicio, por ejemplo, de auditoría, las informaciones que se manejan son confidenciales porque esa empresa me brinda servicio, me audita, ve, por ejemplo, las informaciones de quiénes son los empleados de mi empresa, de cómo se lleva la contabilidad y todos los procesos del lugar que son evaluados y los expedientes, por ejemplo, de los empleados y demás, que ahí en los expedientes de los empleados están las copias de su cédula, están las copias de sus, digamos así, no antecedentes penales, copias de licencias médicas, que son informaciones personales. Incluso es tan tal que, por ejemplo, cuando uno lleva, digamos así, una licencia médica de algún tipo, que es un tipo de dato muy resguardado, legalmente hablando, ese tipo de información, por ejemplo, en el área de recursos humanos debe de sustentarlo en el documento, en el expediente, pero dejarlo ahí y tener una debida tutela, un debido cuidado con el mismo. Y esto pues entonces amerita un tratamiento de información que debe ser debidamente tratada. Otro aspecto también, y me gusta decirlo, y disculpen que me estoy entendiendo mucho en esta parte, es lo siguiente. Generalmente las empresas tienen tres modalidades de input. Por un lado está la que tiene que ver con recursos humanos, que es la que trabaja con la captación de talentos. Por otro lado, los clientes, que son otro medio de ingreso, o por el cual las empresas se sustentan, porque eso a o sea, son los beneficiarios de los productos y servicios o usuarios de los servicios. Y por otro lado está también los proveedores, que son los que, digamos, le proveen los utensilios necesarios a las empresas. Y estos tres son los que tienen un rol más operativo, lo que da lugar al día a día de las transacciones, de las operaciones que se dan dentro de las empresas, y entre los tres se manejan informaciones confidenciales o que no pueden ser públicas y, y son de índoles diferentes. Entonces, otra cosa es ejercicio de actividades económicas. Esto va de la mano con un ejemplo que di aquí, y es que sabemos que las diferentes áreas de actividades comerciales tienen su regulación sectorial o normativa sectorial distinta. Retomando el ejemplo ahorita del dealer, tenemos que un dealer no se expone al mismo conjunto de obligaciones, al mismo conjunto de regulaciones que, por ejemplo, una farmacia, pero podemos extender esto a otro tipo
digamos así, de negocios, como un banco, un puesto de bolsa, que Emilio mencionó ahorita que hizo una pasantía. José Gabriel, que trabaja en una empresa constructora. En ese caso, perdón, se escucha un celular llamando. Ay, perdón. Yo quiero también poner. También, yo lo silencio el micrófono. Ok, listo. Entonces, en este caso, estamos hablando de que son cuatro tipos de actividades económicas distintas. Sector construcción, sector bancario, sector farmacéutico y sector de dealer, de vehículos de motor, que son tres modalidades distintas de negocio y que se exponen a riesgos diferentes. Por otro lado, están las relaciones con los comerciales. O sea, relacionados comerciales tienen que ver con personas que las empresas se vinculan en dos vertientes. Por un lado, está clientes y por otro lado, proveedores. Pero también ahí se puede poner, digamos así, instituciones que son de regulación y que de alguna manera intervienen en lo que es propiamente digamos así, la regulación, el orden del día a día de las empresas. Entonces, continuando con el marco regulatorio, en temas de cumplimiento digamos a nivel general, tenemos un conjunto de regulaciones que son propiamente digamos así, el cumplimiento como tal y que de alguna manera se involucra de cara a las empresas. Como podrán ver aquí, tenemos la ley número 155-17, antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, que esta es una ley que fue promulgada en el 2017 y entró al país lo que, digamos así, es una área de aplicación del compliance o del cumplimiento regulatorio, que es el cumplimiento regulatorio para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o PLAFT, como se le conoce. Y esta tiene una regulación que va de la mano con sujetos obligados específicos, es decir, sujetos obligados financieros y no financieros que van y que son nombrados de manera específica de cara a lo que es propiamente un programa de cumplimiento aplicado a las normas de antilavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ahora bien, cabe aclarar que es algo muy importante y que no todos conocen con los temas de cumplimiento, pero también hago la salvedad de que desde hace un tiempo se ha ido entendiendo de que el cumplimiento regulatorio en la República Dominicana, como empezó a tener su auge en el 2017 con temas de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, que eso es PLAF, o sea, PLAF es prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. PLAF. Si ustedes, es más, si ustedes hacen un ejercicio, la mayoría de los temas en cumplimiento, ustedes lo van a encontrar cumplimiento PLAF, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora bien, se ha ido entendiendo que el cumplimiento regulatorio o compliance es una disciplina transversal que se aplica a todo tipo de institución, que puede ser aún diferente a los que están denominados como sujetos obligados financieros y no financieros, es la ley número 155-17 y es totalmente diferente. Me explico. Más adelante vamos a ver lo que son los elementos de un programa de cumplimiento y verán que es diferente a lo que es propiamente el de la ley 155-17, que también se lo voy a mostrar, Dios mediante. Entonces está también el Código Civil y códigos civiles y penales que establecen responsabilidades legales y también regulaciones. Por ejemplo, si usted va a un banco y abre una cuenta, usted firma un contrato. El Código Civil es el que regula ese tipo de cosas. Y así también las leyes penales para los delitos que se pueden presentar. También están las leyes que son del ámbito laboral, Código Laboral, también las que regulan la seguridad social. Ahí también en ese etcétera podemos poner las que regulan los temas de pensión y así por el estilo. También están las leyes y normativas sectoriales de las actividades económicas. Me explico. Eh, para fines de cumplimiento regulatorio, es decir, cumplimiento de obligaciones externas e internas de las instituciones o empresas, también hay que tomar en cuenta su respectiva regulación sectorial. Y aquí voy a poner otros ejemplos. No es lo mismo hablar de una cooperativa que está regulada por una ley, a, por ejemplo, digamos así, una empresa que trabaje en la producción, vamos a suponer, de cementos.
las empresas que trabajan en cooperativas tienen una institución que las regulan que se llama Instituto Dominicano de Cooperativas, que es el IDECOP. Y en el caso de las empresas cementeras, pues deben tener una licencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la que le permite, o sea, mira, tú quieres trabajar con la producción de cementos, ok, tú tienes la licencia y a partir de ahí tú agotas el proceso, la constituye, perdón, constituye tu empresa, tienes tu licencia y agotas otros procesos necesarios y puedes operar. Por otro lado, están también normativas aplicables. Hay normativas que son de carácter general y que son aplicables. Ahí podemos poner normativas administrativas, principios administrativos, procesos administrativos que no tienen que ver con el derecho administrativo, sino, por ejemplo, a nivel de administración de empresas, de contabilidad, de buen gobierno. Ahí podemos poner ejemplos de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, ODSD, eh, que esta tiene, por ejemplo, directrices que son de recomendaciones y son de implementación. Podemos poner ahí, por ejemplo, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son normas que dicen cómo debe de registrarse la contabilidad y también son aplicables, entre otros. A nivel interno, la cosa es diferente, porque ya las empresas tienen lo que se denominan enforcement autónomo. Eso quiere decir que las empresas gozan de cierta libertad de regulación y eso es en virtud de que dentro de lo que se denomina gobierno corporativo existe un principio de autorregulación que tienen las empresas. ¿Cómo así, Roberto? Esto va de la mano con cuestiones que son propiamente dentro de lo que la ley permite a las empresas. Por ejemplo, si usted va al Banco Popular, usted ve que tiene un uniforme y una cultura diferente, por ejemplo, a la que usted ve, digamos así, en un puesto de bolsa, Parval, vamos a suponer. ¿Por qué? Porque son empresas diferentes, tienen políticas diferentes y su código de vestimenta y su código de ética son diferentes. Entonces ahí podemos ver que las empresas tienen, por ejemplo, regulación de gobierno corporativo que establecen cómo se estructura su administración, tienen libertad de regulación interna. Esto va de la mano con algunos ejemplos que podemos decir. Hay empresas que, por ejemplo, trabajan de 8 a 5, otras trabajan de 8 a 6, otras de 9 a 5. Eso, por ejemplo, son asuntos de libertad de regulación interna. Es decir, que son un conjunto de cosas que pueden regular o establecer un orden dentro de lo que la ley le permite y de una manera que sea ecuánime o que sea siempre no en detrimento de los derechos de los trabajadores y demás, que son ya otro tipo de debate. Está también el código de ética institucional o código de conducta, procesos y políticas. Sabemos que las empresas normalmente cuando uno entra a trabajar, pues hay políticas, hay procesos que se agotan. Por ejemplo, vamos a suponer en recepción, usted tiene ciertas políticas. Si usted entra a la recepción de bueno, si usted entra a un banco, por ejemplo, no puede utilizar gorras, no puede utilizar gafas y así por el estilo. Algunos le permiten el uso del celular, otros no. Por ejemplo, cuando usted va a una empresa, el protocolo que utilizan para entrar, para recibir correspondencias, por poner varios ejemplos, por ejemplo, el proceso de contratación, cómo lo realizan también. Todos esos son parte de procesos y políticas que las instituciones implementan. Por otro lado está la descripción de puestos, que también es otra cuestión importante, porque toda vez que se tienen descripciones de puestos, eso quiere decir que el organigrama de la empresa o la institución es hecho correctamente. Entonces, ¿qué es el compliance o cumplimiento visto ya desde una perspectiva neta? Es decir, ya aquí estamos, eh, pudimos ver algunos elementos de compliance y más o menos cómo se regulan y parten del principio de la gobernanza. Ahora bien, aquí entramos ante un tema que es ya propiamente de compliance. ¿Qué es el compliance? Y vamos a ver que va más allá de cumplir obligaciones legales internas y externas que son propiamente de la institución. Tenemos por un lado que se trata de cumplimiento de disposiciones legales, políticas, procesos y procedimientos. También tiene que ver con la elaboración y ejecución de políticas, procesos y procedimientos que establecen o van de la mano con qué? A la manera en que la empresa se relaciona con clientes, empleados
proveedores, entre otros. Esos, entre otros, involucra a los socios, la alta gerencia, porque empleado no es nada más que, vamos a suponer, lo que sean de menos cargos jerárquicos, sino también que va a los directores, va a la alta gerencia, a los socios o accionistas de las empresas y así por el estilo. Está también la implementación de recursos técnicos y presupuestarios en la medida que, digamos así, sea conforme a la estructura y complejidad de la institución o de la empresa. Y por último, también va de la mano con que con la gestión de riesgos. Compliance es también gestionar riesgos. Entonces, cuando hablamos de compliance, los elementos que componen un sistema de cumplimiento, y ojo, este no es el cumplimiento que tenemos en la ley 155 y 117, sino que es compliance desde una perspectiva general como disciplina que se aplica dentro de las instituciones. Uno de los elementos es el oficial de cumplimiento, que es el que ejerce la función del cumplimiento de compliance, y este es el que se encarga de darle el seguimiento a que en la institución se cumpla con toda la regulación interna y externa. Eh, por otro lado, tenemos los mecanismos de denuncias que tienen que ver con las denuncias que se dan dentro de la institución. Esto puede ser para temas, por ejemplo, de incumplimiento de política. Vamos a decir que si resulta que de caja chica se cogieron 100.000 pesos, que exista un procedimiento para poder sancionarse a esa persona, investigarse lo ocurrido. Ahora mismo hay un tema de los acosos laborales. Si ustedes se fijan, yo les motivo a que hagan un ejercicio, a ver si hoy, vamos a suponer un ejemplo práctico que ha pasado en las empresas. El cajero se cogió 100.000 pesos. Llaman a la policía, búscalo o te metemos preso. Lo buscaste, te cancelé y ya. Hay quienes le dan su prestación y quienes no se la dan. Pero realmente eso, aunque se ejecute y se solucione la situación, realmente no es como debe de aplicarse dentro de las instituciones, sino que existan mecanismos de denuncias como canales de denuncias y que esas denuncias que se interpongan sean debidamente investigadas. Primero evaluadas para ver si pueden investigarse, porque tampoco vamos a denunciar todo y que luego una vez se sostenga esa denuncia, se investigue y cuando se investigue debidamente, agotando un proceso de manera confidencial, objetiva, transparente, etcétera, se puede obtener una decisión final que puede ser o una sanción y en caso de que no sea sanción, pues se le busca de alguna forma recompensar a esa persona que pudo haber sido afectada y contribuir a que en la empresa no vuelvan a ocurrir ese tipo de situación. Por otro lado, el código de conducta, que creo que no es necesario definirlo, porque, ¿verdad? Sabemos que es básicamente ese conjunto eh, de regulaciones que nos dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y las que establece el régimen de consecuencia dentro de la institución. También desprende lo que es propiamente el plan el código de vestimenta dentro de la empresa. Por otro lado está también entrenamientos y capacitaciones. Cuando hablamos de cumplimiento regulatorio dentro de las empresas o instituciones, estamos hablando de que se trata de que además de esto, de que tenemos que tener código de conducta, oficial de cumplimiento, función de cumplimiento, mecanismo de denuncia, también debe de haber entrenamiento y capacitaciones. Y esto, cuando decimos entrenamiento y capacitaciones, desprende varias cosas. Por un lado, hay aspectos que son operacionales, me explico. Eh, por ejemplo, vamos a poner el caso de las políticas que se tienen para escape ante fenómenos naturales. Esos ensayos que se hacen en caso de simulación de temblor de tierra o de sismos, eso, por ejemplo, es un entrenamiento que tiene que darse. Pero es diferente cuando vamos a decirlo así, se tiene que brindar capacitaciones puntuales al personal para que, por ejemplo, se aprendan las políticas de la empresa. Digamos, si en la empresa se empieza a utilizar un nuevo software, eso lleva primero una capacitación con el personal, se lleva una persona que sepa del software y le explique en qué consiste, cómo funciona y ya pues se le da un entrenamiento a nivel práctico. Y esto también va de la mano cuando hablamos de entrenamiento y capacitaciones con también llevar charlas o capacitaciones que sean con un carácter de sensibilidad. Es decir, contribuir a, digamos así,
Vamos a suponer que en la empresa o en una empresa un día decidan llevar a alguien, a un experto, a un coaching, que eso es algo que está de moda ahora, para que hable, por ejemplo, de la productividad en la empresa o la productividad del tiempo, no sé, por poner un ejemplo. Ese es un tipo de capacitación que no es que uno aprende algo, sino que contribuye a concientizar a uno como parte de una empresa, de una institución, a tener una charla de sensibilización, concientización, puede ser otra forma de decirlo, y de esa manera contribuir al desarrollo profesional y personal de uno mismo. Eso también es un tipo de estrategia que se implementa dentro de las capacitaciones, y esto conlleva un plan general de capacitaciones eh, en los cuales se incluye este tipo de actividad. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo de una cultura institucional y también una cultura de legalidad, ética y transparencia dentro de la empresa. Por otro lado está un plan de trabajo, que esto tiene que ver con el conjunto de acciones, cómo se programa, por ejemplo, cómo el oficial de cumplimiento va a hacer todo lo que tiene que hacer, cómo se va a implementar el código de ética, cómo se van a llevar a cabo las capacitaciones, porque tampoco es a lo loco que se van a hacer las cosas. Entonces, todo eso también se expone a lo que es pruebas independientes y base regulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de pruebas independientes, quiere decir que ese conjunto de elementos que forman parte del programa de compliance o de cumplimiento deben de auditarse y evaluarse cómo funcionan y ver en qué medida es eficiente y se aplica dentro de la institución. Y obviamente eso es partiendo de la base regulatoria que forma parte de la institución y también de los elementos del cumplimiento. Para esto se crean políticas, controles, como por ejemplo política de debida diligencia, política de denuncias, proceso de denuncia. También se elaboran protocolos de debida diligencia. Ahí podemos poner también protocolos de controles financieros y no financieros. Y por otro lado podemos agregar también políticas que regulan, por ejemplo, el conflicto de interés y también la gestión de regalos dentro de las empresas, por mencionar algunos controles. O sea, para que todo esto sea una realidad. También se ejecutan plan de capacitaciones, plan de comunicación para difundir informaciones a lo interno de las empresas también, con miras a contribuir a lo que es propiamente la labor que se corresponde a la construcción de una política de integridad y promover la ética, la transparencia dentro de las instituciones. Debida diligencia es un concepto muy utilizado, perdón, pero que se dice muchas cosas lo que es la debida diligencia y se enfoca en distintas modalidades según sea, digamos así, debida diligencia empleada, debida diligencia simplificada, debida diligencia especializada o estándar, etcétera. Pero aquí mi misión no es decirles en qué consiste esa debida diligencia, sino más bien darle las luces para que puedan ya, a partir de aquí, ustedes poder, digamos así, entender cómo funciona esta parte. Miren, la debida diligencia, eh, creo que se me... Ok, la debida diligencia no es más que un conjunto de políticas, primero, porque se tienen que establecer los protocolos y políticas, también procesos que se agotan para que, para identificar el perfil de un cliente, pero que esa identificación se basa en dos aspectos. Uno es que la información que brinda coincida con las evidencias, es decir, que esas informaciones que brinda la persona para determinar su identificación o discriminar su identificación coincida con las evidencias que pueda presentar. Y esto, según sea el nivel de riesgo que representa la situación, puede ser un cliente, proveedor, empleado, pues puede, digamos así, determinarse qué tipo de debida diligencia es el que se emplea. Ahora bien, no corresponde en este caso hablar de la gestión de riesgo en ese sentido, porque ya eso es otro plato aparte, pero sí vamos a tratar algunos riesgos que son los más comunes y de hecho lo que, por ejemplo, de cara al tema de compliance son los más utilizados. Entonces, la debida diligencia se ejecuta de cara a los clientes, que es conozca a su cliente o know your clients en inglés, es decir, conozca a su cliente en inglés, know your clients, KYC. Normalmente las personas dicen know your client, pero eso en español es conozca a su cliente. Es como se conoce.
se ejecuta a clientes o potenciales clientes en el proceso de vinculación y durante la permanencia de la relación comercial. Entonces, esto va de la mano con discriminar, identificar o tener identificada la identidad de las personas físicas o jurídicas con las cuales se relaciona la empresa o la institución. Por otro lado, están las políticas de conozca a su empleado, que tiene que ver con la ejecución de la debida diligencia. ¿Para qué? Para discriminar, tener la identificación de los potenciales empleados o los que ya son empleados dentro de la institución. ¿Para qué? Para determinar su identificación y que toda la información que brinde sea debidamente evidenciado. Esto va aplicado tanto a empleados como a los gerentes, socios, accionistas, consultores, asesores y a todo el vivo que tenga algún vínculo laboral con una empresa. Por otro lado está la política conozca a su proveedor, que es la que se ejecuta para conocer la identidad de los proveedores de la institución. Sean estos instituciones públicas o privadas, sean estos personas jurídicas, sean estos personas físicas en calidad de proveedor, brindan un servicio para proveer, digamos, utensilios, suministros o capacitaciones necesarias para una empresa brindar sus servicios o o vender los productos que ofrece, pues es importante conocer con quienes se relaciona. Y la política conozca a su proveedor va de la mano también con conocer cuáles son aquellas empresas que se relacionan con lo que tiene que ver propiamente la empresa suya. Y aquí abro la pregunta. ¿Creen ustedes que si ustedes en la empresa que ustedes trabajan necesitan, digamos así, remodelar una oficina o ampliar un edificio, ustedes creen que contratarían a la constructora Odebrecht? ¿Qué creen ustedes? ¿La contratarían o no? No, no será contratada porque ya tiene un historial previo a lo que ella es. Exactamente. En vista de que tiene ya una situación de que se ha visto envuelta en temas de delitos, de soborno ante la justicia, eso afecta lo que se denomina su riesgo reputacional. Entonces, ante esta situación, estamos hablando de una sociedad comercial que aunque sea internacional y tenga un renombre grandísimo, lamentablemente como se trata de una empresa que aquí en el país y en otros países se ha visto envuelta en temas de delitos, incluso al grado de que han sido sancionados funcionarios de alto rango a nivel de política, o sea, funcionarios públicos y también el sector privado, pues ni modo. Cuando el río suena, porque agua trae. O sea, si yo me relaciono contigo y yo, por ejemplo, soy una empresa que, digamos así, brindo servicios de auditoría, ¿verdad? Vamos a suponer, tengo una empresa, auditoría X, sí, SRL, vamos a suponer, y que yo contrate con Odebrecht para, digamos así, me amplíen la oficina en el local porque necesitamos hacer un segundo piso o necesitamos ampliar X cantidad de espacio. Eso, cuando yo le diga a uno de mis clientes, ¿quién me lo construyó? Ah, me lo construyó Odebrecht. O sea, eso va a generar un impacto. O sea, espérate, si tú te relacionas con esa gente, yo no me quiero manchar. Entonces, eso es un ejemplo, pero así podemos poner otras cosas que ni modo. Podríamos empezar a hablar ahora y terminaríamos el año que viene de hablar. Pero el tiempo es corto y hay que avanzar porque hay mucho contenido para dar. Por otro lado, la debida diligencia también, o diligencia debida, también es un concepto que define las acciones necesarias para hacer lo que es un plan de acción y capacitaciones. Cuando mencionábamos aquí, el cumplimiento tiene que ver con entrenamiento y capacitaciones y también amerita un plan de trabajo para ejecutar todos los elementos del programa. Es aquí que se tienen que hacer las diligencias necesarias. ¿Para qué? Para que ese plan de acción de trabajo y también de capacitaciones pueda servir a los fines de dar lugar a que todas las capacitaciones y los trabajos se puedan realizar de manera correcta. Entonces, ante esa situación, tenemos que también debe de realizarse planes de capacitación y de acción. Acá pusimos una nota que dice, el programa de cumplimiento debe ejecutarse
con un orden sistemático para un fiel cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos. Y también llevarse a cabo capacitaciones anuales. Aquí abro un paréntesis. Hay empresas que fuera del cumplimiento ameritan una hora necesaria de capacitaciones. Por ejemplo, los pilotos de avión lo tienen que hacer. Otra cosa son las personas que trabajan en procesos de producción. Por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja en el metro. Perdón, él no trabaja en el metro, él trabaja para una de las empresas que brinda servicio de mantenimiento al metro, que se llama Siemens. Es una empresa alemana y es una multinacional. Ellos le brindan servicio de iluminación al metro, los software que utiliza el metro también, ellos contribuyen a la instalación, entre otras cosas. Entonces, esta empresa, por ejemplo, brinda servicios, pero esos servicios que ellos brindan ameritan que los técnicos trabajen en temas de capacitación anual. ¿Por qué? Porque como la tecnología va avanzando y cada vez hay nuevos elementos que van siendo tendencias, entonces eso da lugar a que necesiten aprender. Por ejemplo, también los riesgos son diferentes. ¿Por qué? Porque digamos así, el metro tiene no sé cuántos trenes, pero puede ser que un tren presente una situación que nunca se ha presentado antes y ya eso conlleva, por ejemplo, entender qué pasó. Por ejemplo, estudiar los manuales cuando vienen trenes nuevos también, ver cómo funcionan los modelos y así por el estilo. Bueno, podemos poner un ejemplo. Si usted ve los vehículos, vamos a suponer, cambian la caja, cambian la forma. Entonces, cuando cambian la caja, a veces cambian diferentes cosas y también en las piezas son diferentes. A ver si todo eso conlleva que se capaciten constantemente. Y también en temas de compliance, las capacitaciones tienen que ir acorde a las necesidades de la empresa, al sector que es, y también de cara a temas de cumplimiento, sobre todo con políticas de integridad. Entonces, hablamos ahorita un keyword, que es un riesgo. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué entiende que es riesgo? ¿Pueden decirme qué entiende que es riesgo? Bueno, yo diría que riesgo es todo aquello a lo cual se enfrenta, en este caso vamos a decir una empresa, es todo aquello a lo cual es inherente a cualquier actividad que tú hagas, que tú buscas la manera de mitigarlo, de reducirlo, porque realmente Exactamente. son actividades que no se pueden eliminar, vienen con la actividad. Exactamente. Bueno, acá veo en el chat que dice también juego de azar. Exacto, es de una cosa diferente, medio ambiente, código de ética y no más de prohibiciones. Acá dice Manuela una situación de peligro. Juan Emilio dice situaciones que generan litigios o daños, o a financiero o reputacional, propio de las operaciones. Todo eso que ustedes dicen es verdad. Pero yo le voy a agregar que va con la mano con lo que dice Gabriel, que afecta positivo o negativamente a la empresa o la institución. O sea, cuando hablamos de riesgo, no tiene que ser un elemento que afecte nada más negativamente la situación de la empresa, sino que también puede ser de manera positiva. De hecho, la definición que dan las normas ISO, de hecho hay una norma ISO de gestión de riesgo que era 31.000, establece que es todo incidente que afecta los objetivos de la institución. Dígase, cuando hablamos de incidente, puede ser una situación positiva o negativa que afecta los objetivos de la institución. Pero eso no es una definición absoluta, cada uno lo dice desde su palabra. Ahora, como yo lo defino, yo, Roberto, desde mi punto de vista, para mí un riesgo es cualquier situación positiva o negativa que afecta para bien o para mal una institución. ¿En qué? En el ejercicio de su actividad en el día a día, en sus operaciones. Entonces, cuando estamos hablando de riesgos que se identifican en temas de cumplimiento regulatorio o compliance a nivel general, ojo, esto no es prevención de lavado de activos, esto es a nivel de compliance, a nivel general. Nosotros tenemos los siguientes riesgos. Vamos a ver, tengo un problemita aquí técnico, pero ok. Nos referimos a estos riesgos. Fíjense, estamos hablando de riesgos que van de la mano con asuntos legales y regulatorios
riesgos financieros, riesgos de reputación, riesgos de seguridad, riesgos éticos, riesgos operativos y riesgos de conflicto de intereses. Cuando nos referimos a riesgos, por ejemplo, de conflictos de intereses, estamos hablando de riesgos que tienen que ver con la modalidad en que la empresa, por ejemplo, tiene situaciones que pueden ser por un empleado, por un proveedor o por un dueño, etcétera, que comprometen la toma de decisiones dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo soy el contador de una empresa y resulta que mi esposa es la auditora, ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque ella es la que está auditando y como somos esposos y yo convivo con ella en el día a día, eso abre la puerta a que se interprete o se dé el escenario también de que la auditoría que me hagan a mí en mi empresa, en mi departamento de contabilidad, no sea objetiva, no sea transparente. Entonces, puede haberse comprometido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, por ejemplo, estamos ante un tema de limitación a controles financieros y no financieros. Pero digamos también otra cosa. Vamos a suponer que la encargada de recursos humanos, que es la que me está evaluando a mí, es cuñada mía. Es mi cuñada, ¿qué puedo hacer yo? No va a haber objetividad. Pero también puede ser, por ejemplo, que vamos a suponer un dueño de una empresa, resulta que acontece que tiene una empresa, no sé, de que brinda servicio de limpieza, pero resulta que él es funcionario público en una institución. Espérate, eso es un conflicto de interés que impide que la empresa pueda darse, porque si tiene un cargo importante de influencia, puede incidir en que esa influencia dé lugar a que se acepte ese proveedor mediante una licitación pública. Y así hay diferentes temas de conflictos de intereses. Podemos poner también los riesgos operativos. Los riesgos operativos van de la mano con la naturaleza de la actividad económica que realiza la empresa. Dígase que un dealer se expone a riesgos distintos que una cementera. Una aerolínea se expone a riesgos distintos que una empresa de taxi. ¿Por qué? Porque una empresa de taxi, ¿qué más puede pasar en la ciudad? Que tenga un accidente pequeño, relativamente pequeño, que si el carro se le queda, se le va a quedar el 27 de febrero a mediodía, que si por ejemplo el taxi se retrasó, pues se indemniza de alguna manera. Ahora, los riesgos a los que se expone un avión es diferente, porque un avión, por ejemplo, un Boeing 747, cuesta más o menos 100 millones de dólares, que es el que viaja a, por ejemplo, que se utiliza de aquí a Estados Unidos, que son vuelos de 3 horas, que son vuelos transnacionales. Pero, por ejemplo, los aviones que son intercontinentales o transatlánticos, eh, esos que vuelan vuelos de 9 horas, de aquí, por ejemplo, a Europa y así, o intercontinentales que duran vuelos de 13 horas, tienen un costo mayor. Entonces, no es lo mismo tener un carro de 500,000, 900,000 pesos para una operación que, por ejemplo, mover un equipo que vale 100 millones de dólares, 110 millones de dólares. Estamos hablando de riesgos distintos, cuidados distintos, mantenimientos distintos y así por el estilo. Otros asuntos son riesgos éticos. Aquí estamos ante posibles escenarios que se dan a las violaciones de código de éticas. Vamos a suponer, hay un caso muy famoso de una persona que una vez trabajaba en una empresa y resulta que esa persona estaba en el baño y explotó una tubería del baño, del inodoro. Y esa agua sucia, con lo que ya sabemos, el 1 y el 2, que se va por ahí, resulta que le causó una infección en los pies. Cuando ella intentó demandar a la empresa por daños y perjuicios, resulta que ella perdió el caso. Pero ¿cómo así? Si fue la empresa. Bueno, resulta que acontece que el código de ética establecía que no se puede ir con zapatos abiertos por el tipo de lugar del que se trataba. Entonces la persona tenía una zapatilla ese día. Estaba violentando el código de ética. Pero fíjense cómo un asunto que fue contemplado cuando se creó el código de ética y ella firmó una certificación de que conoce y está de acuerdo y reconoce que debe de cumplir las políticas del código de ética o todo lo que dice el código de ética, lo incumplió.
Y entonces al incumplirlo, cuando se da un escenario que nadie lo esperaba, mírenlo ahí como entonces perdió. Al final tuvo que asumir todos sus gastos. Y era al contrario, la empresa podía demandarla a ella por incumplimiento o sancionarla. Y eso porque si usted no cumple una política y hay riesgos legales, eso puede, porque por ejemplo, si ella demanda a la empresa y pierde el caso, la empresa puede contrademandarla. Porque ven acá, tú me estás demandando a mí sin yo haber incumplido. Eso se puede en algunos casos específicos. Entonces está también el riesgo de seguridad que tiene que ver con la manera en que se prevén la protección de los activos, de las personas, la seguridad, ciberseguridad, cámara, todo ese tipo de cosas. Medidas preventivas para evitar daños colaterales en las empresas y así por el estilo. Está también riesgo de reputación, que esto tiene que ver con temas de cómo se percibe a nivel público la empresa de que se trate. Mencionábamos ahorita el caso de Brecht, ya en vista de que se vio envuelto en una controversia, ya a todo el que le hablen de Brecht, nadie va a querer saber de Brecht. Entonces, eso es un tema que afecta en gran medida. Incluso es uno de los más grandes hoy en día, o uno de los cuales las empresas procuran cuidar más, el riesgo reputacional o riesgo de reputación. El riesgo financiero va de la mano con el mal uso o mal manejo que se le puede dar a las informaciones financieras. Ustedes saben que en este mundo existe de todo y hay personas, por ejemplo, que duplican contabilidad y esos son temas que, falsificación de cheques, ese tipo de temas, que ya entran los delitos financieros. Ni modo, pues eso puede dar lugar a temas de, digamos así, posibles escenarios de incumplimiento, porque por ejemplo una persona que sea la encargada de preparar los cheques, esa persona maneja informaciones y si aparece un verdugo que le dice, mira, yo tengo un cheque ahí atrancado, te voy a dar 500,000 pesos para que tú me lo hagas y cheque, son 5 millones de pesos que tienen que darme. Y se lo hace, o sea, está incumpliendo o hay un espacio, por ejemplo, de soborno y así por el estilo. Está también los riesgos legales y regulatorios, que esto tiene que ver con ya meramente obligaciones que establece la ley que deben de cumplirse. Por ejemplo, si en la empresa hay una estructura que no funciona correctamente para los pagos de la nómina y no se paga la TCS a tiempo, eso genera un posible escenario negativo en el cual se sanciona o se puede sancionar a la empresa en caso de que la persona se dé cuenta y ejerce una acción legal. Incluso una persona puede hasta dimitir si no le pagan su TSS o su aporte a la seguridad social dentro del plazo que tiene que hacerse. Fíjense, estos son riesgos que se van de la mano con compliance. ¿Y cómo es, en términos resumidos, que funciona el compliance a nivel general? Bueno, el compliance identifica, o desde el compliance se procura identificar cuáles son aquellas obligaciones legales internas y externas a lo que se exponen las empresas, instituciones, y en base a eso se planifica con los elementos que vimos y los controles que hemos mencionado. ¿Para qué? Para ejecutarse y aplicarse. Y de esta manera prevenir incumplimiento dentro de la institución. Entonces, esa parte de aquí de identificar y planificar se ejecuta y se aplica y se expone a acciones de mejora. Dígase que si en mi empresa yo tengo un sistema de cumplimiento y mi política de regalo dice que yo nada más puedo recibir perdón, puedo nada más recibir regalo para diciembre y que ese regalo sea de 5,000 pesos, ¿verdad? Y yo veo que todos los regalos que entraron son de 5,000 pesos, pero yo veo que, por ejemplo, la recepcionista recibe uno hoy, que estamos 1 de diciembre, el día 2 de diciembre recibe otro, el día 5 de diciembre recibe dos de 5,000 pesos. Entonces, eso debe de despertarme una alarma a mí porque están como trayendo demasiados regalos. Entonces, eso se verifica, por ejemplo, y puede servir para optimizar las políticas. Para decir, bueno, si estamos hablando de que el tope máximo son 5,000 pesos por un mes, eso quiere decir que para diciembre usted puede recibir máximo 2 regalos. Y que esos 2 regalos, para usted recibirlo, tiene que ser con una diferencia de 10 días. Es decir, que si yo no tengo el día 5, usted puede recibir otro el día 15 o esos días, por ejemplo, sean laborales, para limitar, ¿verdad? Porque no todos los días son laborables. Entonces, si se pone el día calendario, es más resumido.
Y sin embargo, si se ponen a términos laborales, esos 15 días se extienden un poquito más, porque estamos hablando de 3 semanas, ya que son laboral en caso de que la empresa trabaje nada más de lunes a viernes. Entonces, hasta aquí hemos visto el tema del compliance a nivel general. Entonces, antes de enseñarles lo que es el programa de cumplimiento para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de conformidad a la ley 155-17, es menester entender que acá quise hacer una serie de relación, ¿no? De datos personales y compliance. Entonces, ¿qué son los datos personales? Bueno, Emery ya lo va a detallar más que yo, pero básicamente los datos personales son todo tipo de información que todos tenemos, como nuestro nombre, los likes que damos en Facebook. Tenemos también ahí todo lo que tiene que ver con nuestro número de cédula, número de pasaporte y así por el estilo. Pero por otro lado tenemos también lo que es la protección de los datos personales, que es precisamente lo que da lugar, lo que se da, a lo que se da lugar cuando estamos hablando de que los datos personales se usan y se manejan o se gestionan, y para eso debe de haber un debido control, porque tampoco es que se van a usar y manejar a lo loco. Entonces, por eso debemos hablar de la protección de datos personales. Entonces, una definición sintetizada de compliance es que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas, adoptadas por las organizaciones para asegurar que sus actividades cumplan con las normativas legales y éticas. Pero por otro lado, la protección de los datos personales tiene que ver con un conjunto de principios, derechos y obligaciones que tienen como norte garantizar la privacidad y el manejo adecuado de los datos personales. Entonces, una manera de vincularlo es que el compliance contribuye a la protección de los datos personales, toda vez que mediante la implementación de políticas, procesos y procedimientos que dan lugar a actividades que cumplen con las normativas legales y éticas, puedan contribuir en ese tenor a la protección de datos personales. Por ejemplo, si usted es el encargado de recursos humanos, que los expedientes de los empleados, usted lo maneje con el debido control y manteniendo de manera confidencial las informaciones que usted tiene a su cargo. El departamento de compras, que es el que trata el tema de los proveedores, evaluarlos con el departamento legal o de cumplimiento en caso de que lo tenga la empresa, que esas informaciones, por el hecho de que yo tenga una empresa y tenga como proveedor a la empresa X, eso no quiere decir que esas informaciones que nosotros tratemos tanto de negociación, así como también de informaciones legales, eso no quiere decir que tengan que publicarlo. O sea, es confidencial. De hecho, fíjense, a veces cuando uno entra a trabajar en una empresa, uno firma acuerdos de confidencialidad o para trabajos específicos. Por ejemplo, en mi caso, ya venció el plazo, sí, ya venció el plazo, porque eran 2 años. Yo trabajé para una oficina y le hice una consultoría legal internacional, que consistía en hacer una traducción en francés, en francés y en inglés. Me tocó traducir los requisitos legales que se tenía para la inversión extranjera. Ustedes saben, cuando una empresa va a invertir desde el extranjero, se hace una serie de cuánto es el impuesto que se paga, cuánto es el capital para constituir el tipo de empresa y así por el estilo. Entonces, esa traducción, cuando yo la hice, ahí me hicieron firmar un contrato, perdón, un acuerdo de confidencialidad que yo no podía decir sobre ese trabajo a nadie ni en términos académicos. De hecho, una de las reglas de los códigos de ética es establecer que las informaciones que se utilizan en la institución a veces pueden ser utilizadas en espacios académicos y en otras veces ni en espacios académicos lo permiten. Pero eso depende ya de la empresa. Y acá tenemos algunas fuentes de regulación de datos personales. Los datos personales tienen algunas fuentes de regulación. A nivel internacional tenemos la ley Patriot de Estados Unidos, que esa es de 2001. Otra muy importante y más mencionada, y de hecho más compatible con nuestro sistema jurídico, es el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos también la ley antilavado de activos, que establece para los programas de cumplimiento PLAF una serie de regulaciones muy mínimas acerca de lo vamos a ver por arribita ahorita, el artículo, a leerlo y demás, la ley número 155-17, sobre el antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ley de protección de datos personales, que está la ley del 2013, acá la que tenemos en el país. La Ley General de Libre Acceso a la Información, que aquí la 200-04. Y también las normas ISO, que recordemos que, de hecho, las normas ISO 37301 establece sistemas de cumplimiento en general y otras normativas aplicables que pueden ser de carácter general. Entonces, por esta parte es todo, pero vamos a continuar en breve. Me pueden seguir esto es un anuncio breve, como Roberto de Santana en Twitter, Roberto E. Santana en Instagram, y agradecería su apoyo suscribiéndose a este canal que emprendemos, llamado Entendiendo el Derecho. Y en Instagram me puede buscar como Roberto Santana. Entonces, terminamos aquí con esta diapositiva. Hasta el momento me han entendido, ¿tienen alguna inquietud, duda o algo que necesiten que aclaremos? Todo claro hasta el momento. Bueno, todo claro de mi parte. Y los demás pueden reportarse en el chat. Pueden reportarse. Dice Juan Emilio que todo claro. Yo espero que les esté gustando la Todo claro por el capacitación. momento. Muy interesante. Excelente. Entonces, ahora nosotros vimos el programa de cumplimiento a nivel general. Entonces, brevemente, yo les voy a mostrar ahora cómo es el programa de cumplimiento, pero basado en las normas que tenemos aquí en el país de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es la ley número 155-17. Brevemente se lo voy a mostrar. Y de paso les voy a hacer llegar también esa diapositiva para que ustedes la tengan y la puedan consultar para momentos más que lo necesiten. O sea, les voy a compartir esta que utilicé ahora y la que voy a abrir también, que es básicamente para mostrarles un poquito cómo es el sistema de cumplimiento vinculado propiamente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eh, Deben, por favor, 2 minutitos para hacer una pequeña pausa, que yo ni he cenado, señores. A ver si puedo, y discúlpenme. Llamada, dime. Ok, continúa. Discúlpeme, que está descargando el acto, ahora me salió. Les decía que nosotros vimos el tema de la estructura de cumplimiento en vista de lo que es propiamente el cumplimiento a nivel general. Ahora bien, nos corresponde evaluar ahora en esta parte propiamente el cumplimiento que tenemos acá nosotros, pero en relación o como está establecido dentro de la ley número 155-17. Úsame, que estoy poniendo a cargar aquí. La laptop, ya está. Ok, ahora sí. Entonces, eh,
En el caso de la ley número 155-17, les mencionaba ahorita que es una de las modalidades bajo la cual se implementa el sistema de cumplimiento acá en el país. Y a nivel internacional, pues es propiamente una de las maneras también en la que se regula, al grado de que tenemos tratados internacionales contra el terrorismo y financiamiento del terrorismo de las Naciones Unidas. Incluso hay un órgano de la ONU que se llama Consejo de Seguridad, que tiene una lista en la cual pues establece a nivel internacional personas que están expuestas a temas de financiamiento del terrorismo y lavado de activos, que en caso de encontrarse positivo aquí en el país, en esa lista cuando se consulte se debe de congelar los bienes. Pero eso es algo que no compete en este momento tratarlo, pero cuando compartan los materiales, yo les voy a agregar la ley 155-17, les voy a compartir el reglamento de la ley 155-17 y les voy a compartir también el reglamento, que es un decreto que regula cuando una persona se encuentra en la lista ONU, el proceso que debe de agotarse. Yo me lo sé, gracias a Dios nunca me tocó ejecutarlo, pero es sencillo y ustedes se lo pueden aprender. Está en el mismo decreto. Me lo sé porque me di el decreto. Si ustedes lo leen, se lo van a saber y a lo mejor se lo van a saber mejor que yo incluso, porque yo soy medio roca izquierda para el aprendizaje, pero por lo menos a largo plazo me salen bien. Entonces, prevención del lavado de activos. Aquí tenemos que la ley 155-17 establece cuáles son los sujetos obligados financieros, en este caso, que tienen que tener este programa de cumplimiento. Esto ustedes lo van a encontrar en la ley y van a tener la diapositiva, de manera que no me voy a detener mucho aquí. Y también están los sujetos obligados no financieros que están aquí establecidos. Ustedes lo pueden consultar en la ley número 155-17 y también en esta diapositiva que se la voy a enviar completa. Esto es una parte de esta diapositiva, que es la que estoy tratando, pero usted la va a tener completa porque tiene que ver con el soborno como delito precedente de lavado de activos, que o sea que va a tener hasta contenido más por el cual entraron al taller virtual. Entonces, el programa de cumplimiento PLAF quiere decir prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que en las siglas en español son PLAF. Eso es para cuando vean PLAF, eso es prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ok, acá tenemos esta diapositiva que ya la vimos ahorita, pero cuando nosotros entramos a la ley, me parece que para el artículo 60, la ley establece que todos los sujetos obligados, dígase, estos que están aquí, que son financieros y no financieros, de manera particular, tienen que implementar un programa de cumplimiento que contenga lo siguiente: políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y financiamiento del terrorismo y mitigarlos. Políticas y procedimientos para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores. Por otro lado, un régimen de sanciones disciplinarias, código de ética y buena conducta y auditoría externa responsable de verificar la efectividad del programa de cumplimiento. Como ustedes podrán ver, y esto es una crítica constructiva que lo estoy haciendo, este programa de cumplimiento que se acogió en la ley realmente es un programa de cumplimiento incompleto. ¿Por qué? Porque faltan elementos que deben de tenerse y no es el oficial de cumplimiento, porque la ley lo mencionamos para más adelante, pero ahí sí debería estar el oficial de cumplimiento como un elemento. Pero también, por ejemplo, ahí en este sistema de cumplimiento, PLAF, al momento en que se creó la ley, no se tomó en cuenta canales de denuncia, política de debida diligencia de manera directa, aunque dice políticas y procedimientos para garantizar estos estándares de contratación, pero no dice propiamente qué es política de debida diligencia. Ahora, la ley sí define debida diligencia estándar, debida diligencia aplicada acorde a los riesgos, pero se ha acogido que es debida diligencia. Bien, entonces, por otro lado, no establece controles financieros y no financieros y de alguna manera, aunque no lo dice, pero sí, por ejemplo, temas de regalos, conflictos de intereses, se puede regular por el código de ética y buena conducta, pero al menos los canales de denuncia y los controles financieros y no financieros no los establece de manera expresa.
Y estas son dos cosas importantes. Y les voy a dar un chivo. Yo fui oficial de cumplimiento por 5 años y varios meses de una entidad de intermediación financiera. Me tocó a mí solo ser el oficial de cumplimiento de esa institución completa, aunque no era muy grande, tiene una sola sucursal, pero estamos de una empresa cuyo capital es por encima de los 120 millones de pesos y tiene una clientela desde hace 40 años, o sea, es una empresa que tiene 40 años y sigue funcionando y tiene su público. Y realmente la superintendencia de bancos, que es el que la regula, no solo a ese banco, a todos los bancos a nivel general, nunca les exigió tener canales de denuncia de cara a los temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en el año 2023 creo que fue, la superintendencia de banco emitió una carta circular en la cual estableció un mecanismo de denuncia anónimo para temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que en caso de que un empleado vea o una persona a nivel general en el público pueda a un correo que está dirigido a la super de banco, puede emitir o sea, la denuncia, la puede elevar por esa vía y en ese caso pues se proceda con la investigación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo denuncio en la superintendencia de banco de que hay un banco que está actuando de manera ilegal o un empleado de un banco X está actuando de manera incorrecta, eso no sería una investigación de una denuncia como tal, sino la aplicación de un régimen de sanción por parte de una institución, que es otra cosa. Pero bueno, seguimos avanzando. Los riesgos de lavado de activos, fíjense que son diferentes. Incluso la misma ley lo establece. Los riesgos en el sistema de cumplimiento de lavado de activos y para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se alimenta de lo siguiente. Es decir, los riesgos no es conflicto de intereses, riesgos reputacionales, no. Los riesgos son 4. El cliente de quien se trate, producto y servicio que se brinda, el área geográfica y por la manera en que se realiza. Por ejemplo, si una persona va en Montecristi, en Pedernales, Barahona, y le deposita 5 millones en efectivo, usted tiene que investigar quién es ese cliente. Porque estamos hablando de una zona que hasta el momento se ha demostrado que es una de las que tiene menor desarrollo económico y también índice de desarrollo de los derechos humanos más bajo en la frontera. Incluso por eso hay una ley ¿cómo es que se llama? Ley Nacional de Desarrollo Fronterizo, que esa dio lugar, por ejemplo, a que empresas, si se instalan allí, en algunas provincias de la frontera, pueden tener exenciones fiscales o flexibilidades fiscales, y lo tiro al medio siempre. Cola Real, por ejemplo, es una de las empresas que se ha beneficiado de eso, y es una empresa que calladita se ha mantenido por eso, porque no tienen que pagar su rico 27% de impuestos sobre la renta, entre otras cosas, por estar bajo ese régimen de cosas. Por ejemplo, si usted tiene una inmobiliaria y usted compra un apartamento en Bávaro, usted no tiene que pagar el 5% el 2% de traspaso, porque están exentos de esos impuestos debido a que es una zona turística y se está promoviendo para la producción económica del país en el sector turismo y creación de empleos también. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, una persona le deposite a usted 5 millones de pesos en efectivo en una sucursal de un banco X en Punta Cana. ¿Por qué? Porque son dos zonas con un desarrollo económico totalmente diferente. O sea, ¿dónde vienen los ricos? A Punta Cana, Capcana también, Bávaro, que son las zonas de mayor desarrollo económico. Fíjense que los grandes hoteles están para el este, Punta Cana sobre todo. Entonces, estas cosas varían. Por ejemplo, si digamos así, si usted tiene un dealer que, por ejemplo, es un sujeto obligado no financiero, y usted ve un cliente que le dice a usted que viene de Barahona y que tiene 6 millones de pesos para comprar un Mercedes. O sea, usted está comprando un carro, usted viene del sur y la manera en que usted viene es presencial. Entonces, déjeme yo evaluarlo a ver si es verdad que usted tiene un negocio, si usted se sacó la lotería o es una herencia o fue que usted vendió su casa, porque es una zona donde el desarrollo económico del país es el menos desarrollado y no es lo mismo. Ahora, usted viene de Punta Cana, bueno, es un cliente de Punta Cana, viene a comprar el Mercedes, es de Punta Cana, viene de manera presencial
Y ya eso entonces abre la puerta a una interpretación distinta, sin menospreciar, pero realmente, fíjense que cuando ustedes solicitan un préstamo en un banco, a usted le piden hasta carta de trabajo, movimiento de cuenta y demás. Es por eso. Entonces, estas son algunas variables que se tienen, pero realmente no es limitativo. Ahora bien, la tradicional es sobre esos cuatro, cómo se desarrolla en el sector, sobre todo no financiero. Y solo que se toma en cuenta en la manera en que se desarrolla un potencial riesgo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La debida diligencia es sí similar a la tradicional de compliance porque se ejecuta a los clientes para los fines que ya mencionamos, también a los empleados para ver su perfil y demás, y también a los proveedores. Y se ejecuta un plan de capacitación, que es otro de los elementos. De hecho, esta diapositiva yo les traje de aquí, pero realmente en esta parte es similar porque la debida diligencia se la ejecuta. Ahora, ¿qué sí tiene la ventaja de los sujetos obligados financieros? Que tienen en la ley lo que tiene que decir su política de debida diligencia y también en las normativas sectoriales, que ustedes la pueden buscar en la superintendencia de bancos, las que son vinculantes a los bancos, superintendencia de mercado de valores, las que son a los puestos de bolsa, a la super de seguro, lo que son para las aseguradoras, y en la DGI para aquellos sujetos obligados no financieros. Y en el caso de los casinos, que también son sujetos obligados, casinos, juegos de azar y bancas de apuestas, ahí pueden vincularse con la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, que eso es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Entonces, algunas cuestiones generales de la debida diligencia es que en este caso, a nivel de riesgo, se clasifica tomando en cuenta puntuaciones que se le da. Para eso ya tendríamos que desarrollar ejercicios para tener más o menos cómo se evalúa el perfil de riesgo, el nivel de riesgo. Pero en caso de que una persona tenga un nivel de riesgo bajo, se le realiza una debida diligencia normal o simplificada, o también como se le dice estándar. Cuando la persona tiene un nivel de riesgo alto, se le realiza una debida diligencia ampliada. Y también otra cosa importante es que la ley general, perdón, la ley 155-17 establece debida diligencia de fideicomisos, pero eso es general y según sea el nivel de riesgo es que se le aplica la debida diligencia ampliada o simplificada. Otra cosa es que los registros de debida diligencia, las empresas deben de tenerla por un tiempo de 10 años. Dígase que si usted tiene un formulario de debida diligencia de un cliente, la evaluación del perfil que usted le hizo, la solicitud que le llenó, los documentos que le entregó, todo eso debe tenerlo registrado por un plazo de 10 años. Y otra cosa es también que en virtud del artículo 44 se tiene que designar lo que es un oficial de cumplimiento, que es un ejecutivo de alto nivel con capacidad técnica encargado de vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento. Ahora, aquí entre nos, la función del oficial de cumplimiento en este caso es simplemente para asegurar que la empresa cumpla con las disposiciones de la ley 155-17 exclusivamente. Dígase que no es un programa de cumplimiento que, como vemos de manera general en el sistema anterior, va de la mano con a nivel general hacer que en la empresa no se incumpla con las normativas éticas o de integridad y también con las normativas legales. Dígase, con la regulación interna y externa. O sea, que el otro tiene un enfoque más amplio, mientras que este es solamente a lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y por eso es únicamente con la ley 155-17. Otra cosa es que se tienen que hacer registros de transacciones que van de la mano con, por ejemplo, con registros que tienen que tener obviamente a disposición de los supervisores. Aquí están los registros de transacciones en efectivo o RTE, que ojo con esto, para los casinos es de $3,000 y para los demás sujetos obligados son de $15,000 en adelante. También se tienen que hacer registros de transacciones en efectivos múltiples. Eso es para los tiguerones que quieren hacer varias transacciones. Si dentro de 24 horas hay dos transacciones o más, cuyo valor sea equivalente a $15,000 o más,
En este caso se le hace su registro de transacción en efectivo o RTI. Ojo para los oficiales de cumplimiento. Y también están los reportes de operaciones sospechosas. Esto es la estructura de cómo se regula la parte de cumplimiento, de la prevención del lavado de activos. Existe lo que se denomina como Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que está integrado por todas estas personas, pero a raíz de la ley número 124 sobre el DNI o la Dirección Nacional de Investigación, hay que actualizar esta diapositiva y ponerlo ahí, porque el director del DNI también forma parte de este consejo. Es algo que se actualizó este año y en vista de que esa ley supuestamente estaba en proceso de modificación para readecuarse, hay que ver si lo dejan así. Entonces, la unidad de análisis financiero o UAF es lo que tenemos acá como institución de de lo que se denomina unidad de inteligencia financiera, que son aquellas instituciones a nivel general que procuran vigilar el comportamiento financiero de las personas en sus seguimientos, perdón. Y acá nosotros lo tenemos como unidad de análisis financiero. Y esta es la que hace las veces de ser secretaria de este comité y a su vez es a la cual todos los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados de la ley 155-17, deben estar vinculados o registrados y hacer los reportes que mencionamos ahorita de registro de operación sospechosa, RTE y así por el estilo. Entonces, también hay otro tipo de reporte que se hace por parte de los oficiales de cumplimiento de este tipo de actividad y se basa en un tipo de reporte que no está establecido en la ley, pero nace a raíz de una interpretación que se le da a unas denominadas recomendaciones del GAFI, y es que se hace lo que se denomina RAS, registro de actividad sospechosa. El registro de actividad sospechosa es un tipo de registro que se hace cuando en la medida que se le solicita informaciones y documentaciones a la persona que es el potencial cliente o el cliente, en vista de que no quiera dar informaciones o de informaciones inconsistentes sobre sus actividades, a qué se dedica y demás, se le puede hacer como sujeto obligado de la ley 155-17 lo que se denomina registro de actividad sospechosa o RAS, que reitero, no está en la ley 155-17, no está en su reglamento de aplicación, sino que se desprende de una de las recomendaciones del GAFI, la cual no recuerdo exactamente, pero sí es permitido hacerlo. E incluso si ustedes buscan en la unidad de análisis financiero, en sus documentos donde establece elementos esenciales como qué es el cumplimiento, qué es debida diligencia, como unos instructivos que ellos tienen, pueden encontrarse allí con ese tipo de registro. Entonces, hasta el momento es todo, pero antes de irse y ya para ir cerrando, nosotros tenemos que entender que hay algunos aspectos que son necesarios considerar acerca de lo que es propiamente la regulación que se tiene a los datos personales. Déjenme buscar la ley 155-17 para ir enseñándole algunas cosas. La ley número 155-17, en su artículo 57 y 63. Lo tengo por aquí anotado. Es a leer nada más para que podamos ir viéndolo. Esta ley tiene algunos elementos importantes a considerar sobre el manejo de los datos personales, toda vez que los sistemas de cumplimiento se tratan para, sobre todo de debida diligencia, algunos elementos importantes. Tenemos en esta ley que su artículo 57 establece que las disposiciones relativas al secreto bancario o reserva bancaria y también de secreto profesional o fiduciario no son un impedimento para poder, digamos, ejecutar todas las investigaciones del lugar cuando se traten para temas de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a la autoridad competente hay que, digamos así, notificarles informaciones, esas informaciones, aunque sean, digamos, eh, limiten para el cumplimiento de las obligaciones que tienen que hacer los sujetos obligados financieros y no financieros ante la ley 155 y 17, no importa, tienen que cumplir. Me explico. Si en vista de que yo tengo que informar la información, por ejemplo, de X persona o de X profesional, aunque sea
el reporte que se tiene que hacer para cumplir con las obligaciones de cumplimiento de la ley 155 y 17, hay que reportarlo como quiera que sea. Me explico. Si Pepín Corripio, que es dueño de una empresa grandísima, que este y que lo otro, vamos a suponer, hace una transacción, aunque sea esa persona empresario, y por el tema de secreto profesional, de que porque una persona adinerada, para que no se den cuenta, yo tengo que reportarlo. Si el dueño de, de- del Banco Popular compra en un día un vehículo de 2 millones de pesos y hay que reportarlo, no importa que sea dueño de banco y que el secreto bancario y demás, no, hay que mandarlo, obligado, esos reportes. Por otro lado, está el artículo 63 que prohíbe ciertas cosas, eh, lo que se denomina en inglés tipping off, que eso se utiliza mucho, la gente le gusta decir tipping off, pero tipping off quiere decir revelación de información. Cuando una persona, por ejemplo, es reportada a la unidad de análisis financiero, esa información no puede ser revelada a nadie. Si en vista de que, por ejemplo, a mí me llega un requerimiento de X persona o que, por ejemplo, X persona yo veo que tiene ingresos que no puede justificar, por el hecho de que yo lo vea así, eso no quiere decir que yo se lo tenga que revelar al cliente. Yo eso lo manejo bajo discreción. Y si tengo que reportar al cliente, a la autoridad competente, yo lo reporto. A la unidad de análisis financiero, lo reporto sin revelárselo a esa persona. Si esa persona, por ejemplo, no me da informaciones del lugar o me demuestra, por ejemplo, fuentes de ingresos que no son reales, yo le puedo hacer un registro de operación sospechosa, pero yo no le tengo que decir a él que se lo hice. O sea, no se puede revelar información. Y todas las informaciones que maneja el oficial de cumplimiento y todas las personas que en el programa de cumplimiento PLAF estén vinculados, no se pueden decir a nadie. Para que ustedes tengan una idea, yo fui oficial de cumplimiento, yo manejé datos como cédulas, número de RNC, de empresas y demás, que eran clientes. Y yo, cuando ejecutaba esas debidas diligencias, o evaluaba esas debidas diligencias, yo no puedo revelar esas informaciones porque son confidenciales. Y sobre todo que yo manejo información que es de una empresa, que si yo la revelo, me entro en un lío yo, pero también la empresa. Entonces, otro elemento importante es que los datos personales también tienen una situación. Eh, Espérense que no estoy buscando. Ley 192 condicional. Como ustedes sabrán, en el año 2019, en el año 2019, eh, se emitió también lo que es la ley de protección de la imagen y el honor de las personas fallecidas. Esta ley establece también algunos aspectos esenciales que son necesarios cumplirse y que toda vez que se presenten, por ejemplo, personas que hayan perdido un familiar o demás, hay que tener un debido cuidado de protección. Y esto puede ser extensivo incluso para las empresas. Y también otra ley importante es la ley de registro civil, que esta es la 423. La ley de registro civil, que es la 423, establece algunos elementos esenciales. Y sobre todo, ojo con esto para las personas que son que trabajan en alguna empresa que son vinculadas a la ley, a temas de la ley 155 y 17. Esta ley se emitió en el año 2019 e introdujo un cambio muy importante en el manejo de informaciones de datos personales, pero no de datos personales propiamente, digamos así, como datos personales a nivel general, sino a datos biométricos. ¿Y cómo así? Datos biométricos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, no sé si en el caso de ustedes, la empresa que trabajan, pero me imagino que ustedes han visto en empresas que cuando una persona puncha es con su dedo. Esa, esa parte de punchar con su dedo es utilizando un dato biométrico. El dato biométrico son huellas dactilares, color de ojo y así por el estilo. Entonces, en este tipo de casos, las instituciones públicas y privadas
para el manejo de los datos personales cuando son de asuntos biométricos van de la mano con lo siguiente, y es que toda vez que las empresas públicas o privadas quieran utilizar este tipo de datos, tiene que ser con la autorización de la Junta Central Electoral. Y esa custodia de instituciones públicas y privadas tiene que ser con el consentimiento de ustedes. Fíjense que ustedes cuando van a agregar un beneficiario, ahora el Banco Popular te pide que tú vayas con los 4 dedos, pero fíjate que antes de decirte, te dice el letrero que de conformidad a la normativa de la Junta Central Electoral, tienes que tomar la huella dactilar. Esto así porque, de conformidad al artículo 50, el sistema de almacenamiento tecnológico que se utilice deberá garantizar que la información relativa al estado civil de las personas se procese en dispositivos que la mantengan íntegra, irreversible, recuperable, verificable e inalienable con los datos que le dieron el origen. Y esto es bajo la custodia, de conformidad al artículo 52, de la Junta Central Electoral. Es por eso. Entonces, eh, para los datos biométricos, bueno, es aquí, sobre todo el 55. La Junta Central Electoral proveerá a instituciones de la administración pública o entidades privadas que en el ejercicio de sus funciones lo requieran el servicio de autenticación y certificación de la identidad de las personas en base a los datos biométricos recopilados y tratados por la Junta Central Electoral de conformidad con lo establecido en la ley. Esto no implica la transferencia parcial o total de los datos o fichas biométricas de la persona. Dígase que esa cesión de los datos biométricos solo podrán ser cedidos con el consentimiento del titular y para el cumplimiento de fines directamente relacionados con la función legítima del cedente y el cesionario. Y no será necesario el consentimiento dirigido cuando esté autorizada por la ley. Dígase, usted saca un contrato de préstamo o abre una cuenta de banco y el banco le pone un papelito que usted lo firma sin darse cuenta, en el cual la autoriza a que ellos consulten su dato de crediticio. La cesión deriva de una relación contractual, y eso es otra cosa cuando hay un contrato de promedio, y también cuando la cesión se produzca entre órganos del Estado, que en el ejercicio de sus atribuciones puedan hacerse. Esto sobre todo para fines de investigación. Entonces, por último, y para cerrar, tengo aquí algo muy importante para mostrarles. Y es que de cara a la interacción que existe entre el compliance y la protección de datos está que se reducen riesgos legales por el cumplimiento de normativas, como por ejemplo vimos el uso de datos biométricos, política de integridad que tiene que ver, por ejemplo, con temas de cuidado de los datos personales de, digamos así, como empleados que dan sus informaciones, proveedores y demás, sean debidamente tutelados. También genera confianza del cliente, porque si usted tiene una empresa que cumple con sus deberes legales correctamente, pues eso da lugar a que se pueda tener una confianza y su reputación se incrementa. También la mejora continua, porque compliance fomenta la autorización constante de políticas y también el procedimiento de protección de datos. Bueno, hay que reforzar el código de ética o la política de confidencialidad. Se adecua. Entonces, algunos de los desafíos que existen en la implementación del compliance para la regulación de los datos personales o protección de datos personales está que las empresas deben armonizar el cumplimiento de múltiples normativas, sobre todo adaptándolas a normativas de carácter internacional. Y otra cosa que hoy en día es una tendencia es precisamente la gestión de riesgos tecnológicos. La ciberseguridad es un tema muy importante para la protección de datos personales hoy en día. Entonces, como les mencionaba, hay también normativas internacionales. Está el reglamento de la Unión Europea, que por ejemplo, tiene algunas directrices que van de la mano con consentimiento informado, derecho a la información y transparencia, derecho al olvido, que eso es un tema grandísimo, portabilidad de los datos, o sea, lo que los usuarios tienen derecho a recibir sus datos en un formato estructurado de conformidad a la ley. También evaluar la protección de los datos, designación de un delegado o para protección de datos. Hay empresas que tienen oficiales de protección de datos. Notificaciones también, por ejemplo, para brecha de seguridad, sanciones para los casos de que se implementen violaciones. Pero esto yo se lo voy a compartir para que ustedes lo lean más detenidamente. Por último, tenemos la ley Patriot, que esa fue la que en el 2001, abrió la brecha. Y si ustedes no lo sabían,
En Estados Unidos se intervienen, por ejemplo, esta actividad es intervenida, uso de plataformas como Teams, Zoom, etcétera. Y esta ley permite lo que en el 2024 en la República Dominicana se implementó con la ley del DNI, que las autoridades pueden solicitar el registro de comunicaciones, transacciones y dar un seguimiento. Monitoreo de comunicaciones, que eso fue básicamente lo que se hace para interceptar llamadas y demás, que eso fue lo que se hizo con la ley del DNI aquí en el país. En Estados Unidos se hace desde el 2001. Sí, todas las veces que usted llama a su tío en Estados Unidos, a su primo, hermano, eso es monitoreado. Reglas también de conozca a su cliente, reporte de actividades sospechosas, cooperación entre agencias para, digamos así, intercambio de información para proteger temas de cruce de informaciones, que a veces, por ejemplo, una institución le puede ceder a otra temas. Hay un caso de Apple muy famoso, que Apple al FBI no le dio informaciones y se fueron a juicio. Lo bueno es que el FBI pudo desbloquear el iPhone después de la persona. No sé cómo, pero fue de manera legal. Entonces también requisitos de retención de datos, que eso fue en los casos en que las empresas pueden retener datos. Por ejemplo, si usted va a la Sirena a comprar una galletita, usted la paga con una tarjeta, la Sirena guarda el número de tarjeta, pero no es verdad que va a guardar otras informaciones como su cédula, no es necesario. Entonces, de mi parte, eso es todo.